hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. La cifra del 49% de mayores de 70 años fallecidos por COVID no puede seguir aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Hagamos una fiesta escondida, que eso no pasa nada. ¡Hágale! Salgamos de paseo, que eso allá nadie se da cuenta. Eso es solo mortal para gente que ya tiene una enfermedad. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiaarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todo el personal médico, a la fuerza pública, a los funcionarios del orden nacional, departamental, municipal, a todos los que están en servicios públicos, en servicios esenciales, a quienes están en cadenas de abastecimiento, a quienes están recuperando vida productiva con todos los protocolos de bioseguridad y a quienes están cumpliendo con rigor en sus casas, con sus familias, cada una de las medidas para enfrentar el COVID-19. Empiezo una vez más el espacio de prevención y acción haciendo el balance de las cifras del COVID-19 en nuestro país. Hoy se adelantaron 21.115 pruebas, otra cifra importante. Se han registrado hoy 4.213 casos, donde tenemos alrededor del 70% concentrado en 5 municipios. Se ha registrado hoy 149 fallecidos. Nuestro sentido pésame a las familias que han perdido los seres queridos. Los acompañamos en los momentos de dolor. De esos 149 fallecidos, 111, es decir, el 75%, está concentrado en 6 municipios. A la fecha, se han realizado en nuestro país 902.305 pruebas, de las cuales 777.811 han sido descartados y se registran en total de casos positivos desde comienzos de marzo, 124.494, de los cuales 89% ha estado atendido en casa, el 6% ha estado en hospitalización y los casos confirmados en unidades de cuidado intensivo son el 0.72% de los casos registrados. Pero hay una cifra muy importante hoy. Hoy Colombia tiene 51.861 recuperados, lo que quiere decir que en el día de hoy tenemos 1.491 recuperados en el territorio nacional. Cuando hacemos el balance de las cifras globales, internacionales, tenemos para la fecha el total de casos son 11.694.766. Hay casos activos 4.497.645. Tenemos 6.353.451 recuperados. Hay 58.037 en estado crítico y el mundo registra un total de fallecidos de 540.157. Quiero empezar este espacio de prevención y acción contándoles a ustedes que hoy se adelantó una reunión muy intensa con todo el equipo de epidemiólogos, de infectólogos, el equipo de expertos del Ministerio de Salud, y quería compartirles a ustedes lo siguiente. Se ha establecido que hoy en territorio nacional tenemos 490 municipios que no tienen ninguna afectación de COVID. Tenemos 295 municipios que no presentan ningún caso de COVID en las últimas 3 semanas. Y tenemos 100 municipios en Colombia
de baja afectación de COVID. Por ese análisis que se hace del territorio y considerando que también tenemos unas ciudades donde ha venido acelerando y creciendo el ritmo de casos y por supuesto también el de letalidad, hemos seguido trabajando en conservar el concepto de aislamiento preventivo obligatorio como el concepto general. ¿Qué quiere decir como concepto general? Que mantenemos el aislamiento de personas que están entre 18 y 69 años con las 2 horas de esparcimiento que tienen diariamente y por supuesto por el fallo de tutela, mientras se adelanta la impugnación, las personas mayores de 70 años pueden también tener esas 2 horas diarias de esparcimiento. Seguimos recomendando con mucha claridad a las personas mayores de 70 años que en la medida de lo posible estén en casa y que puedan tener ese espacio de esparcimiento mientras se adelanta la impugnación del fallo, pensando en la salud con muchísima precaución. Pero el concepto de aislamiento preventivo se mantiene y quiere decir que las personas que están dentro del régimen de excepciones van a seguir operando dentro de él y lo que hacemos es extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto, pero con unas modificaciones que son importantes en lo que tiene que ver con recuperación de vida productiva y también de otros espacios de calidad de vida. En los municipios que no tienen afectación de COVID o que tienen baja afectación de COVID, lo que queremos es ir dando apertura a solicitud de los alcaldes, también de restaurantes con sus protocolos, de espacios como teatros con protocolos, con distanciamiento. También se estarían habilitando espacios en gimnasios con sus respectivos protocolos y en los municipios que tienen una afectación alta se pueden empezar a liberar ya pilotos previa solicitud de los alcaldes. Pilotos, por ejemplo, en restaurantes, pilotos en algunos lugares como teatros, ya hemos avanzado en los temas de museos, pero también ahí queremos seguir extendiendo esos pilotos también y quiero ser muy puntual, siguen también las restricciones que son claras a temas como bares, discotecas y quiero también ser muy puntual en la minimización de aglomeraciones en lugares de entretenimiento, donde no están permitidos en municipios que tienen alta afectación y estarán haciéndose pilotos en los municipios de baja o de ninguna afectación con todos los controles y a solicitud de los alcaldes. En los temas de vuelos, como lo hemos dicho, se mantiene también el criterio hasta el 1 de agosto, donde en los municipios con baja afectación o sin afectación van a poderse abrir esos vuelos a solicitud de los alcaldes de los lugares de salida, de los lugares de llegada, de manera que podamos darle cabida y aceleración también a ese proceso con toda la responsabilidad. Y en los próximos días estaremos trabajando con el equipo de epidemiólogos e infectólogos en lo relativo a los temas educativos. ¿Cuál ha sido en este momento el enfoque? El enfoque ha sido observar los municipios sin afectación, de baja afectación y de alta afectación, donde el trabajo se hace con las secretarías de educación respectivas. ¿Para qué? Para examinar dónde podemos empezar con los modelos de alternancia y dónde tenemos que seguir con estudio en casa por un periodo prolongado. En los próximos días estaremos haciendo la valoración con las respectivas secretarías de educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación y estaremos informando para con toda la precisión darle las pautas y las tranquilidades a los padres de familia en todo el territorio nacional. Hoy nos acompaña el señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, y también el doctor Carlos Álvarez, quien hace parte del grupo de expertos y quien adicionalmente es el director de estudios de COVID-19 para la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, para hablar de estas medidas. Entonces, reitero, se extiende el concepto de aislamiento preventivo al 1 de agosto, tenemos las libertades de quienes están en el régimen de excepciones, tenemos las restricciones también en lo que tiene que ver con esparcimiento a lo largo del día y por supuesto
tenemos las diferenciaciones que acabo de marcar en municipios de baja afectación, sin afectación, y los que tienen alta afectación podrán hacer pilotos que seguramente serán contados, pero que ya es un paso también adicional a solicitud de los alcaldes. Ministro Fernando, me gustaría que usted le hable a los colombianos de cómo fue esa discusión hoy con el grupo de expertos y cómo esperamos seguir dando este proceso de recuperación gradual de vida productiva, de espacios de calidad de vida, pero hacerlo con los análisis en términos de salud y en términos de protección de la capacidad de respuesta del sistema, conforme a los indicadores que se han trabajado con el grupo de expertos y el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud. Sí, presidente, ha sido una discusión muy interesante porque, como hemos dicho en varias oportunidades, es claro que en Colombia la epidemia ha venido con diferentes velocidades dependiendo de los municipios, una cantidad muy grande de municipios que no han tenido COVID, que no tienen COVID, donde el riesgo que existe es muy bajo, alguna serie de municipios donde el COVID fue importante pero está reduciéndose de manera importante, y otros municipios que van creciendo a diferentes velocidades. De manera que se definieron básicamente 4 criterios, presidente: un criterio de municipios no COVID, municipios de baja afectación, municipios de mediana afectación y municipios de alta afectación. Y esto con base en 4 indicadores, con una serie de procesos técnicos, de simulaciones, se analizaron los diferentes indicadores, criterios, para llegar ya a un planteamiento, una fórmula que está planteada ya para que los diferentes protocolos que se están desarrollando de restaurantes, de iglesias, de transporte aéreo, puedan tener una aplicación y todos los colombianos, así como los gobernantes locales y territoriales, puedan tener la capacidad de definir el tipo de municipio que están gobernando y poder mirar las diferentes alternativas que tienen para la implementación de las diferentes medidas y protocolos, y obviamente muy importante para la ejecución del piloto. Estos procesos, estos criterios ya están definidos, estarán publicados en la página web del Ministerio el día de mañana y ya podrán entrarse a esta página para evaluar las condiciones del municipio respectivo. Obviamente se irá actualizando en la medida que el Comité Estratégico y el Comité Asesor del Ministerio de Salud estén evaluando los diferentes, la situación, cómo viene cambiando la epidemia en los municipios, y evidentemente los municipios podrán ir cambiando de clasificación o de categoría de acuerdo al planteamiento, señor presidente. Yo iría, ministro, para hacer la explicación de pronto más sencilla, es el criterio que tenemos hasta el 15 de julio, criterio general, se extiende hasta el 1 de agosto. Pero usted lo dice también, en los municipios que no tienen afectación o que tienen baja afectación, empezamos ya de pilotos a apertura efectiva a solicitud de los alcaldes de sectores como por ejemplo restaurantes, hoteles, etcétera, que quedará detallado en el decreto. Pero lo otro que usted dice, en los municipios con alta afectación empezaremos con los alcaldes y a solicitud de ellos también a adelantar unos pilotos que nos permitan ir preparando esa reactivación de vida productiva y también adecuar lo que es ganarle tiempo a que esos sectores puedan estar operando efectivamente. Sí, presidente. ¿Usted coincide con esa descripción entonces? Está perfectamente descrito, y lo que agregaría simplemente es que los municipios de alta afectación, los alcaldes pueden hacer la solicitud respectiva al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior nos la remite, nosotros muy rápidamente evaluamos y damos nuestro aval para que el Ministerio del Interior lo comunique inmediatamente al alcalde frente a la posibilidad de realizar ese piloto específicamente. Y hay 2 temas también que son importantes que yo quería que usted le hable a los colombianos, que tienen que ver con los protocolos para servicios religiosos, que ya trabajamos el fin de semana, tuvimos el día sábado, el Día de la Libertad Religiosa en nuestro país, donde empezamos los pilotos con aforos de 50 personas y empezamos también a identificar espacios después del 15-16 de julio, donde pondremos tener aforos porcentuales. Ahí también se ha aplicado el criterio de baja afectación, de no afectación, y por supuesto en los municipios de alta afectación la idea es que se puedan hacer pilotos a solicitud de manera muy específica para que eso también le dé un mensaje claro a la sociedad. ¿Por qué no hacemos referencia a eso, ministro? Sí, presidente, este fue un piloto, es un protocolo bastante complejo en lo que tiene que ver con su diseño, en la medida que
primer lugar, es evidente que las iglesias son lugares donde se congrega la gente y los números allí son muy importantes. Mantener las distancias físicas es también un tema que involucra alguna complejidad y llegar a un aforo que sea adecuado para poder reducir el riesgo es también muy importante. Por esa razón se decidió hacer unos pilotajes, algunos de estos serán seguidos por el propio Ministerio de Salud para poder ver los resultados específicos y poder plantear algunas recomendaciones adicionales. Por ahora, y lo más importante, nosotros creemos que la espiritualidad y todo este apoyo que se da a las iglesias es absolutamente fundamental para ayudar a la población que tiene sus creencias a soportar y a manejar y a pasar a través de estos momentos tan difíciles que encontramos. Entonces, allí la colaboración de todos los jerarcas de las iglesias ha sido supremamente importante y su disponibilidad absoluta. Esto significa que expedimos protocolos, pero no significa que haya evidentemente riesgo y frente a eso lo que tenemos que actuar efectivamente. Tenemos temas muy específicos de eso, como algunas prácticas que no se pueden efectuar, como el canto en los coros, porque hay evidencia científica de que el canto, en la forma en que se canta, se genera una expulsión a larga distancia de partículas donde puede ir el virus, incluso si se realiza por tapabocas por el efecto de humedad continua que se puede dar dando. Ya también que los servicios deben hacerse siempre sentados, con distanciamiento físico de 2 metros, con sillas ubicadas en situación de zigzag o personas ubicadas en zigzag dentro de sillas que estén de forma paralela, toma de temperatura a los feligreses, desinfección de las manos en el ingreso, uso de tapabocas, no llevar cirios, velas o velones, obviamente no saludo de beso ni de abrazo porque este tema rompe el distanciamiento físico y claramente abstenerse a ir a iglesia personas que presenten comorbilidades. Estos son algunos de los elementos importantes frente al culto religioso y estaremos haciendo la difusión respectiva con algunas anotaciones para que la población pueda entender las limitaciones que tenemos en este protocolo tan importante. Muchas gracias, ministro. Y otro dato importante, hoy también fue aprobado el primer piloto de un vuelo de una ciudad a otra, vuelo nacional, entre Bucaramanga y Cúcuta. Será una experiencia muy importante porque estaremos probando no solamente la llegada 2 horas antes al aeropuerto, el manejo del equipaje, la medición de temperatura, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, y también en eso ha participado muy activamente el Ministerio de Salud. Yo le diría al ministro Fernando también, háblele a los colombianos de cómo espera usted que transcurra ese primer piloto en materia de vuelos nacionales. Este es un piloto muy importante porque pues, es la industria que permite la conectividad aérea por todo el país y Colombia, por su naturaleza de país de montañas, el vuelo aéreo es fundamental para poder hacer todas las actividades económicas de negocio y proyectar en el futuro el turismo y lo que es recreación. Pero lo que hemos planteado es que esto incluye también el piloto que tiene que ver con todo el manejo del aeropuerto, de los aeropuertos, y el protocolo de aeropuertos y el componente dentro del protocolo que tiene que ver con estar dentro de los aviones. Este fue un análisis muy juicioso con el apoyo de todos los aeropuertos y la aeronáutica civil. Se plantearon el viaje, no solamente el viaje aéreo, sino el viaje de la persona, el pasajero desde que sale de casa y todo su transcurso y el trayecto alrededor del aeropuerto en los diferentes puntos, con distanciamiento físico, con acondicionamiento de los aeropuertos en cuanto a la silletería y todo lo que ello implica, y todos los procesos de lavado de manos en varios puntos durante el trayecto de las personas para poder asegurar la calidad del piloto. Este tema muy importante es que en los vuelos dentro de los aviones, por el tipo de filtros que se usa, hay también unas condiciones que permiten la recirculación amplia y la contención del riesgo, tema que también es relevante en el manejo de estos protocolos. La industria aérea a nivel mundial ha sufrido unos traumas muy importantes y el desarrollo de estos protocolos, naturalmente, presidente, será de naturaleza lenta, porque en la medida que
vaya creciendo paulatinamente, los crecimientos van a ser muy lentos y la aplicación del protocolo obviamente se irá ajustando en la medida que tengamos cada vez mayor afluencia a los respectivos aeropuertos. Y obviamente la posibilidad de iniciar con vuelos entre ciudades no COVID o de baja afectación para poder iniciar y poder probar en esos pilotajes cómo sería la extensión del protocolo aeronáutico ya a nivel nacional en un futuro, que en un futuro se podría dar. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y son dos temas que usted ha tocado. Este también del transporte aéreo, primer piloto entre dos ciudades, Bucaramanga y Cúcuta, aplicando todos los protocolos. Y la descripción que usted hacía de cómo se avanza con los protocolos para los servicios religiosos. Y me gustaría que todos los colombianos en su casa puedan ver cómo se están diseñando estos protocolos para recuperar espacios de vida espiritual. El sector religioso ya cuenta con protocolo de bioseguridad emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Dentro de las medidas por adoptar, se encuentra que todos los asistentes deben estar sentados, con distanciamiento físico de 2 metros, sillas ubicadas en zigzag, así como la toma de temperatura de los feligreses al ingreso, entre otras estrategias. Para este propósito, se llevará a cabo un plan piloto durante 15 días con un aforo máximo de 50 personas en municipios no COVID o de baja afectación. Los responsables del lugar de culto deben informar previamente sobre los horarios y formas de participar en los servicios religiosos y actos litúrgicos. Adicionalmente, las personas al ingreso se deben desinfectar las manos con alcohol glicerinado, como también las suelas de los zapatos de los feligreses. Todos los asistentes deben usar tapabocas con correcta postura y el personal de apoyo además debe usar protección ocular. El protocolo recomienda efectuar una inscripción previa para las asistencias a la congregación, ya sea por teléfono o correo electrónico, para evitar aglomeraciones. Un aspecto importante es no saludar de manos, besos ni abrazos, y si presenta comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, VIH, obesidad, desnutrición o es mayor de 60 años, debe abstenerse de ir. Finalmente, el protocolo establece el no permitir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a estos recintos. Y doctor Carlos Álvarez, usted ha estado participando en el grupo de expertos, lo hemos tenido en varias ocasiones en el espacio de prevención y acción. Usted fue presidente de la Asociación Colombiana de Infectólogos y usted además ha sido una analista de cómo transcurre el fenómeno del COVID-19 en el mundo, en Latinoamérica y en nuestro país. Ustedes hoy nos trajeron esa importante recomendación que hemos validado, donde extendemos el aislamiento preventivo obligatorio al 1 de agosto, obviamente con las excepciones, con los espacios de esparcimiento que han sido reconocidos por 2 horas diarias, obviamente con las medidas de distanciamiento, etcétera. Pero también algo muy importante, ustedes han dicho, en los municipios sin afectación y de baja afectación, dar ya pasos, obviamente, de apertura de otros sectores a solicitud de los alcaldes. Y usted también ha dicho algo muy importante, y es, en los municipios donde ya hay una afectación mayor, o donde hay crecimiento, empezar con pilotos, pero a solicitud de los alcaldes para ir ganando tiempo y preparación para las etapas subsiguientes. Me gustaría que usted le hable a los colombianos desde esa posición independiente, la de experto, la de estar mirando el contexto y ver cómo nosotros podemos seguir dando pasos, pero tomando las precauciones y haciendo una muy clara diferenciación territorial de los lugares donde hemos tenido mayor crecimiento y aquellos lugares donde hace 3 semanas no se ve un caso o donde no se ha registrado ningún caso hasta la fecha. Lo escuchamos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colombianos. La ventaja que estamos teniendo es que cada vez tenemos más datos, tenemos más información, tenemos una información que ya no es solamente global, de lo que está pasando en el mundo, de la América Latina, en Colombia, y también tenemos información de las regiones. Y podemos saber algunos datos importantes que permiten tomar decisiones basados en lo que estamos viendo. Es decir, hay un punto importante, que siempre hay un fenómeno de incertidumbre con esta pandemia, pero también hay muchos datos que ya conocemos, desde formas de transmisión del virus, de cómo se propaga, cómo se le quita velocidad al virus y cómo es la dinámica de la gente que está enferma, qué síntomas tiene, qué síntomas no tiene, cuántos van a hospitalización, cuántos van a cuidado intensivo, qué grupos se afectan más.
Dicho esto, es importante que, teniendo en cuenta las velocidades que se está propagando el virus, que es lo que vemos normalmente y que cada vez nos hemos vuelto más, digamos, conocemos más los colombianos el famoso número RT o el RT, que no es otra cosa de saber qué tanta gente se puede contagiar, y eso nos muestra indirectamente cómo se puede propagar el virus. En este momento podemos decir que en algunos municipios se está propagando el virus de una forma más alta o menos baja, basados en estos datos, con los datos que se han aislado, que se han detectado y que se han podido diagnosticar, dado que también se ha aumentado la capacidad diagnóstica. Y eso, con ese escenario uno puede plantear, como decía el ministro hace un momento, de municipios que no han tenido afectación, es decir, que no han tenido casos, municipios que tienen una baja afectación, que tuvieron pero en las últimas 4 semanas no tienen casos, o municipios que tienen un alto riesgo dependiendo de algunos criterios objetivos que se han venido trabajando dentro de todo el número de indicadores que hay. Se han escogido algunos que pueden ser los más importantes para evaluar cómo va la transmisión del virus. Por ejemplo, el índice de positividad es un indicador muy bueno, presidente, porque le está diciendo en que si yo, por ejemplo, tomo a 100 personas, le tomo la muestra para el virus y saber cuántas personas me salen positivos, en el caso que hemos considerado importante es más del 20%. Es decir, que si yo tomo a 100 y me salen más de 20 personas positivas, significa que el virus se está transmitiendo de forma importante en ese municipio. Saber cuántos casos hay por millón de habitantes. Saber si hay más de 1000 casos por millón de habitantes, que es un indicador no colombiano, es un indicador internacional para saber cómo es la transmisión del virus. Cuando hablamos de 1000 casos por millón de habitantes, estaríamos hablando de tener un número importante y el crecimiento de esos casos podría mostrarnos cuál es la verdadera aumento de los casos. Para ponerlo en contexto, si mi municipio tiene 100.000 habitantes, estamos hablando de 100 casos. Igual, otros de los indicadores que se han venido trabajando es el incremento de casos en los últimos 15 días comparados con los 15 días anteriores. Me explico. ¿Cómo nos fue en número de casos en la semana 3 y 4, por ejemplo, de junio, comparada con la semana 1 y 2? Y ver ese incremento de casos, porque también este incremento de casos y al mismo tiempo el de personas fallecidas nos está mostrando cómo es la dinámica de transmisión y velocidad que tiene el virus. Y parte de las medidas que se están estableciendo son medidas para prepararnos, pero también para quitarle esa velocidad de propagación al virus, que es lo que al final permite, como lo hemos venido manifestando desde el comienzo, que parte de lo que se hace es tratar de evitar que todos nos enfermemos al tiempo, porque ese es uno de los puntos importantes que nos permite poder intervenir. Doctor Carlos, un tema que yo no puedo dejar de preguntarle a usted hoy, lo había hablado también con el ministro Fernando, de alguna manera lo describía ahora en el tema de los cantos, de los coros en espacios religiosos. Hoy surgió un debate a raíz de un comentario de expertos, de epidemiólogos y científicos con la OMS sobre la transmisión por el aire y la permanencia del virus en el aire en espacios cerrados. Sobre eso, ¿qué podría decirle usted a los colombianos con la evidencia que se tiene en este momento y qué precauciones son también importantes en espacios cerrados? Sí, yo creo que a veces pues van saliendo informaciones y hay que ir ajustándonos a la información que está saliendo, pero no debemos quitarnos el foco. Digamos que este es un virus respiratorio, es decir, que se transmite por vía respiratoria. Y cuando hablamos de virus que se transmiten por vía respiratoria, tenemos que tener en cuenta que son virus que cuando uno habla, como estoy haciéndolo ahora, podría estar botando gotitas hasta 1 o 2 metros de distancia. Por eso la importancia del distanciamiento físico, que a pesar de que me ponga tapabocas, si yo estoy cerca de 2 metros de distancia, podría estar eliminando esas gotitas que me pueden caer directamente en las conjuntivas, en la boca o en la nariz, y si me cae en la cara, el virus no entra por la piel, pero si yo me paso la mano y me la paso luego por la boca, pues me paso el virus. Entonces es importante esa forma de transmisión. La otra forma que no hay que minimizarla, es cuando yo toco mis mucosas, mi boca, y luego toco una superficie y alguien viene y la toca y se la lleva, puede llevársela a las manos y volverla a transmitir. Es una forma que se llama transmitir por contacto. No es la principal, pero es una forma importante. Por eso la importancia de lavarnos las manos bien durante al menos 30 segundos, incluyendo el pulgar. Y la discusión que usted plantea, presidente, que es la que siempre se ha generado, es qué tanto puede generarse por aerosoles. Es decir, cuando yo toso algunas actividades que hacen que queden a partículas muy pequeñas que van a viajar a más de 2 metros de distancia, qué tanto esas partículas me pueden llegar a contagiar.
Es importantísimo, esto debe ser una forma de transmisión en espacios cerrados, poco ventilados, en los cuales no hay aire y donde esas partículas pequeñas, alguien podría entrar a los 15 minutos, 20 minutos y puede aspirarlas y puede infectarse. Esto nos pasa en los hospitales, por ejemplo, en el cual hay procedimientos que hacemos que generan aerosoles. Pero si alguien pasó y tosió y no se puso tapabocas porque no debería ser, pero si llegó y está en un parque, en una zona abierta al aire, pues la probabilidad de que desinfecte es extremadamente baja, porque adicionalmente no es solo una partícula viral, cuando uno se infecta es porque hay muchas partículas virales. Entre menos partículas virales porque se están esparciendo en el aire, pues la posibilidad de infectarme va a ser mucho menor. Entonces creo que es una discusión científica de poder determinar que se pueda transmitir. Sí, efectivamente yo creo que a veces se dice potencialmente porque en la ciencia uno tiene que demostrar completamente para decir que está, pero sabemos que se puede transmitir, pero no es la forma. Lo importante, presidente, es en los espacios cerrados hay que permitir la ventilación y la aireación, es decir, ventanas abiertas. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Son preguntas que de pronto para muchas personas son obvias, pero son fundamentales para mejorar la prevención. Y hoy también quiero hacer referencia a temas importantes de reactivación productiva y también que muestran de manera positiva un espíritu de recuperación en nuestra economía y en nuestro desarrollo social. Hoy está con nosotros el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Y ministro, aquí hay dos temas que yo quisiera que usted le comparta a los colombianos. Las ventas de vivienda en el mes de junio de este año comparado con las ventas de vivienda de junio del año pasado. ¿Qué podemos decir hoy? Que las ventas este año son casi las mismas a las del año pasado en el mes de junio. Eso quiere decir que los sistemas de estímulo, las medidas que se han adoptado para poder facilitar el acceso a vivienda están empezando a generar un espíritu de compra en los colombianos en momentos que son muy difíciles. Yo quisiera que usted nos hablara de esos indicadores. Y lo segundo, tuvimos una situación de emergencia en Buenaventura por un hecho natural de la naturaleza, donde se afectó el servicio de agua y estuvieron trabajando intensamente durante varios días ingenieros militares con el equipo del Ministerio de Vivienda, que tiene también a su cargo los temas de agua, y las autoridades del departamento y de la ciudad. Hablemosle a los colombianos de esos dos hechos tan importantes, el uno en materia de reactivación, el otro capacidad de respuesta en medio de la pandemia para restablecer el acceso al preciado líquido, que también es fundamental en la política de prevención de este virus. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Un saludo a los compañeros de gabinete colombianos. Empecemos por el tema del agua. El pasado 23 de junio, la tubería, la línea de conducción de 39 pulgadas que conecta la bocatoma del río Escalerete con la planta de tratamiento de Venecia en Buenaventura se desplomó a la altura del río Dagua. La consecuencia, el 70% del municipio con interrupción en la prestación del servicio de acueducto, en unas semanas donde continúa el aislamiento preventivo. Presidente, yo hablé con usted justo el día que se desplomó la tubería. Usted nos puso una misión, una meta, que en trabajo coordinado con el alcalde pudiéramos restablecer ese servicio en máximo 15 días. Hoy es el día número 15. Y hoy martes 7 de julio le puedo decir con satisfacción que hemos cumplido y el servicio de agua en Buenaventura se ha restablecido. No solamente fue muy importante el liderazgo del señor alcalde, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sino que los grandes protagonistas fueron al final del día el Batallón de Ingenieros Militares de Palmira. Ese equipo no solamente desplegó toda su capacidad en términos de maquinaria, sino también lo mejor de su equipo humano. Y por eso en un tiempo récord hemos logrado restablecer el servicio. Pero no solamente tenemos buenas noticias en el Pacífico, en Buenaventura. Hoy también es un día de buenas noticias en el departamento del Chocó, en particular en Quibdó. ¿Por qué? Porque logramos materializar tres
3 intervenciones en términos de agua, en términos de acueducto y de saneamiento básico de alcantarillado, que nos van a permitir no solamente duplicar la capacidad de potabilización de la planta de tratamiento de agua potable de la Playita 2, sino también una mejor línea de conducción que a su vez redunde en menores pérdidas técnicas, pero también un vehículo de succión que mejore el servicio de alcantarillado. Le quiero pedir, por favor, a los compañeros del equipo de producción que nos ayuden con el siguiente video que resume esas buenas noticias en términos de acueducto y de saneamiento básico para el Pacífico. Tenemos buenas noticias, muy buenas noticias para Buenaventura y para Quibdó en materia de agua. La primera gran noticia es que se logró solucionar el daño ocasionado en el sistema de acueducto que tenía sin agua al 70% de los habitantes de Buenaventura. Ese tema de Buenaventura se superó gracias a la articulación de todos los actores, del trabajo en conjunto, el trabajo en equipo. Eso es fundamental y por eso a esta hora, en el día de hoy, ya tenemos totalmente restablecido el servicio de agua potable en Buenaventura después de 10, 12 días en un tiempo récord. Realmente la situación fue muy grave, era muy exigente, pero esa capacidad de liderazgo, de movilizarnos, esa disposición, hay que decirlo, del gobierno nacional, de otros actores, pero sobre todo la capacidad de articulación que tuvimos permitió superar esta situación de manera muy rápida y en un tiempo récord. La segunda buena noticia es para el Chocó. Hoy se entregaron 3 proyectos que optimizan el servicio de acueducto y alcantarillado y se traducen en una mejor calidad de vida para los habitantes de Quibdó. Hoy, martes 7 de julio, estamos haciendo entrega de 3 proyectos importantísimos para la ciudad de Quibdó que mejorarán nuestro sistema de acueducto y alcantarillado en nuestra ciudad. Proyectos que se dieron gracias a la intervención del Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Riesgo, al Fondo Todos Somos Pacíficos, a la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Quibdó y al Comité de Paro Cívico. Presidente, ya hace tan solo unas horas, la Galería Inmobiliaria, que es una de las fuentes más importantes para tomarle la temperatura a la evolución de este sector, dio a conocer las cifras de ventas de vivienda de interés social en el mes de junio. Y podemos decir con satisfacción que el mes de junio empieza a marcar un punto de inflexión en términos de recuperación de este sector. ¿Por qué? Porque atrás quedaron esas caídas de las ventas del 60, el 40%. Las unidades que se vendieron de vivienda de interés social en el mes de junio de 2020 son prácticamente equivalentes, solamente la diferencia de unas 50 viviendas, a las vendidas en el mismo mes el año atrás. En medio del escenario más complejo de demanda, tenemos buenas noticias en términos de ventas de vivienda, pero no solamente eso, colombianos. El mes pasado fue el mes de toda la historia de Colombia en que más veces se consultó en Internet compra de vivienda. Cuando uno va a las tendencias de Google, encuentra con sorpresa que pese a la pandemia, que pese al aislamiento preventivo, que pese al choque económico, el apetito de los colombianos por comprar vivienda el mes pasado parece ser, con base en las búsquedas de Internet, incluso superior al de junio de 2013, cuando estábamos en plena bonanza petrolera. Estos indicadores de alerta temprana y de alerta anticipada, indicadores líderes, nos permiten avisorar que vamos por el camino correcto y que podremos darle la buena noticia a los colombianos que este sector llegará en el 2022 a 1.300.000 empleos directos. Y yo quisiera que todos los colombianos que nos acompañan en su casa vean en imágenes cómo se reactiva el sector de la vivienda y cómo estos datos en vivienda de interés social en el mes de junio también son un síntoma que nos permite caminar con optimismo, siempre sin triunfalismo, pero con el optimismo suficiente para que muchas familias construyan el sueño de ser propietarios. Veámoslo. Cerca de 1 millón de colombianos encuentran en el sector de edificaciones y en las actividades inmobiliarias la fuente de sustento económico de sus familias. Sin embargo, el COVID-19 alteró la dinámica de generación de empleo. Por eso el gobierno del presidente Iván Duque implementó un conjunto de medidas para proteger miles de empleos y crear nuevos puestos de trabajo en el sector vivienda.
Vemos de manera muy positiva los anuncios del Gobierno Nacional en cuanto a los subsidios para la vivienda de interés social y generar mecanismos para la inversión en el segmento medio. Cuando construimos una vivienda, estamos garantizando 4.8 empleos entre directos e indirectos. Un metro cuadrado de vivienda nueva formal mueve el 54% del aparato productivo del país, pero también le permite a los hogares consolidar su patrimonio. Las medidas también han permitido la reactivación de las actividades inmobiliarias, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad. Aunque la reactivación tomará tiempo e implicará enormes esfuerzos, mantener la apertura de los sectores resulta clave para consolidar el repunte que desde junio hemos evidenciado en los indicadores del sector inmobiliario y de la economía en su conjunto. Con las medidas anunciadas, como la de los 200.000 subsidios a la compra de vivienda, la reapertura de las salas de ventas, la extensión de la vigencia de las licencias, entre otras, se proyecta de aquí al 2022 se ocupen más de 1,3 millones de personas, tanto en el sector de edificaciones como en el de actividades inmobiliarias. Y estos son mensajes muy importantes para los colombianos. Nos acompaña también desde la ciudad de Medellín el señor alcalde Daniel Quintero. Hoy estuvimos trabajando con el equipo de él, con él directamente, el equipo del Ministerio de Salud, para llegarle hoy a nuestra capital de la montaña. Esos 30 ventiladores para fortalecer la capacidad de las unidades de cuidado intensivo. En los próximos días estaremos llegando con 20 más y seguiremos también entregando conforme a cronograma y acelerando la disposición de esos instrumentos en la ciudad de Medellín. Señor alcalde, yo quiero agradecerle a usted ese trabajo en equipo tan importante, en fortalecer capacidades, seguir haciendo control epidemiológico, el manejo estadístico de cómo se comporta la pandemia, pero también algo muy importante en lo que usted ha sido ejemplo y la ciudad, y es en el restablecimiento de la vida productiva, donde obviamente se siguen manteniendo controles estrictos, donde quien no cumpla con los protocolos pues no puede seguir operando. Así que me gustaría escucharlo, que usted nos comparta el balance y también sobre la llegada de los 30 ventiladores. ¿Cuál es su expectativa para tenerlos instalados a partir de mañana? Lo escuchamos, alcalde. Señor presidente, un saludo para usted, para todo el equipo de gobierno, el ministro de Salud, el ministro de Vivienda. En Medellín seguimos trabajando, metiéndole la ficha a esta tarea compleja que es enfrentar un virus tan letal, pero lo hemos hecho con todo el ánimo, con toda la energía. Hemos preparado un equipo de intensivistas durante meses y ellos realmente son los que han venido liderando ese proceso de preparar a otras personas para que precisamente cuando enfrentemos la etapa más compleja estemos muy preparados. Además, hemos estado haciendo toda una estrategia de preparación del personal médico, de enfermeras, más de 6.624 médicos han sido preparados, 3.082 enfermeras, 5.234 auxiliares de enfermería, 2.059 fisioterapeutas, 1.442 personas de atención prehospitalaria, 1.580 personas que hacen parte de servicios generales, alimentación, en cómo manejar todo esto dentro de los hospitales para enfrentar lo que va a ser el coronavirus. Quiero agradecerle en nombre de todos los antioqueños los 50 ventiladores que llegan a la ciudad, que se suman a toda esa estrategia que hemos coordinado con el gobierno nacional para garantizar que a ningún antioqueño y realmente a ningún colombiano le falte un ventilador, una cama de cuidados intensivos y un especialista que tome cuidado y que tenga cuidado por la salud de nuestros pacientes. La red hospitalaria de Medellín es sin duda una de las más potentes de América Latina. Es una red que ha garantizado que la letalidad sea realmente muy baja. Una vez tenemos una atención temprana de los pacientes, les damos oxigenación temprana, los medimos con pulsioxímetros y eso sin duda ha sido vital. Pero yo quiero, señor presidente, hacer de nuevo un llamado a todos los colombianos, como usted lo ha hecho, a que en estos 30 días que se vienen, cuidemos mucho, en especial a nuestras personas mayores. Yo he pedido aquí en la ciudad incluso que quienes vivan con mayores de 60 años se pongan tapabocas incluso dentro de la casa, porque sabemos que el virus va a seguir avanzando, pero depende de nosotros que nuestros mayores no hagan parte de ese porcentaje de la población que lamentablemente va a ser contagiada, señor presidente. Gracias, alcalde. Y yo le agradezco que usted además traiga ese punto a colación, porque
Nosotros conocimos la semana pasada un fallo de tutela, de nuevo un fallo contrario a la evidencia, contrario al comportamiento de todas las medidas prudenciales para proteger la vida de los mayores de 70 años. Claramente, como lo hemos dicho, los mayores de 70 representan el 7% de los contagiados, pero el 49% de los muertos por COVID-19 en nuestro país, y representan más del 36% en este momento de las unidades de cuidado intensivo. Por eso yo agradezco tanto ese llamado que usted ha hecho hoy, que no es solamente tomar las medidas como las hemos tomado para garantizar el aislamiento preventivo, pero también es para generar esa conciencia. Y me alegra además que usted haga mención a cómo debemos comportarnos dentro del hogar con los mayores de 70 años. El uso del tapabocas cuando nos vamos a acercar a ellos, no besos, no abrazos, no estarlos tocando con nuestras manos. También cuando les vamos a llevar el alimento, lavarnos las manos, llevárselo a ellos. Cuando ellos también estén manipulando algún tipo de bien o en ser dentro de la casa, también el lavado de manos. Esa campaña pedagógica es muy importante, y yo quiero también decirle lo siguiente, de pronto a manera de pregunta. Ese ha sido uno de los factores también de éxito que hemos visto en Medellín y en Antioquia, y es el mensaje de cultura ciudadana de proteger a los mayores de 70 años, donde una vez más no se hace ni para restringir derechos ni para afectar, sino para proteger vidas. ¿Por qué no nos cuenta rápidamente, doctor Daniel, cómo ustedes están haciendo también esa pedagogía con el concurso y el apoyo a las familias antioqueñas? Señor presidente, pues lo primero es que en Antioquia, de forma natural, nosotros queremos, cuidamos y protegemos mucho a nuestros mayores. Acá hay una cultura del respeto por los mayores, de cuidado por los mayores, y eso ha servido mucho, pero además lo hemos venido potenciando. Hemos llamado, por ejemplo, a estos 30 días que se vienen, que van a ser los de ascenso hacia el pico, los hemos llamado los 30 días del amor, de la protección por nuestros mayores. En estos 30 días, extremar las medidas. Hay algo que le hemos explicado a nuestros mayores y que es fundamental para entender por qué es tan importante hacer una política focalizada en esta etapa donde ya cualquiera eventualmente podría estar contagiado. Resulta que más o menos el 70%, 60-70% de la población resulta contagiada cuando un virus se está expandiendo. Ese 30% que queda, que no se va a contagiar, es la gran oportunidad. Nosotros tenemos que garantizar que ese 30% sea mayoritariamente personas mayores de incluso de 60 años, de 70 en especial, pero incluso mayores de 60 años. Si nosotros garantizamos eso, entonces vamos a salvar muchísimas vidas. Por eso les mandamos pulsioxímetros a las casas, los llamamos cuando están enfermos, les mandamos mensajes de texto para que sepan cuántas personas contagiadas hay en su barrio. Gracias a Medellín Me Cuida podemos saber dónde están los contagiados y decirle a una persona mayor: tenga cuidado que en su barrio ya hay 6 personas contagiadas, 7, 1, 5, y eso permite autocuidado. ¿Qué nos hemos dado cuenta, señor presidente? Que en las camas de cuidados intensivos de Medellín nos encontramos personas que no llamaron al 123, la mayoría muy mayores, que decían que ir al hospital, ¿eso para qué? Que ese era el dolor de siempre, que esa era la gripa de siempre, que eso no era importante. Y nos hemos dado cuenta que son esas precisamente las personas que lamentablemente han sufrido la peor parte. Por eso el llamado a todas las personas, a todas las familias. Si tienen un mayor de 60, 70 años en su casa y ven que tiene alguna dificultad, malestar, fiebre, tos, no esperen que él llame. Llamen ustedes al 123 si están en Medellín. Yo sé que en otras ciudades también tienen sistemas de atención, teléfonos especializados. Y hagan que vayan los médicos y los revisen. Nosotros mandamos en Medellín los médicos a las casas para ver qué está pasando y no esperar que la situación se agrave. Muchas gracias, doctor Daniel, y de nuevo también mi felicitación por esa preparación del equipo humano para toda la atención de cuidado crítico. Esperamos ver entonces instalados en las próximas horas el primer contingente. Estaremos llegando con el restante en los próximos días. Le agradezco una vez más ese compromiso y el trabajo en equipo para que todos como equipo saquemos adelante nuestro país enfrentando esta pandemia. Y como el señor alcalde Daniel Quintero hacía referencia también a los mayores de 70 años, el Ministerio de Salud ha hecho un video que es pedagógico, que le vamos a estar difundiendo a través de las redes y todos los mecanismos posibles para que entendamos la importancia del cuidado y sobre todo en aquellas ciudades donde hemos visto que se han acelerado casos y quizás estemos próximos a ver picos de cuál debe ser
esa norma de protección de los mayores de 70 años. Veamos. El grupo de mayores de 70 años se ha identificado como uno de los de mayor riesgo de complicaciones y muerte por COVID-19 en los análisis realizados en diferentes países. Nuestro país está compuesto por familias nucleares y en algunos casos nucleares extensas, y el 99% de las personas mayores vive en comunidad, siendo parte integral de la familia. Del total de casos, el 72% se presenta en personas menores de 50 años, pero respecto a las muertes, 1 de cada 2 decesos ocurre en personas mayores de 70. Los grupos de edad con mayor tasa de mortalidad, es decir, muertes sobre población total, también son los de 70 a 79, 80 a 89 y mayores de 90. Desde el punto de vista médico y científico, se tienen múltiples argumentos y explicaciones del por qué esta es la población más vulnerable. Es importante destacar que la edad no parece ser el único factor asociado, sino los propios desenlaces relacionados con una entidad clínica denominada fragilidad, y que ante su concurrencia empeora los desenlaces, en especial en estadios avanzados. Por lo cual el punto más importante de las medidas de flexibilización está dado por el control estricto de los indicadores epidemiológicos estudiados por un comité de expertos liderados por el Ministerio de Salud y Protección Social, que ayudarán al Estado a controlar la velocidad de la implementación de estas medidas e incluso la posibilidad de regresar o retroceder a las mismas en caso de ser necesario. Es así como en algunas regiones con buenos indicadores se podrá avanzar más rápido que en otras regiones donde se tenga un mayor riesgo, sin olvidar nunca los principios básicos: progresivo, prudente y con medidas de protección. Y así como se avanza en la protección de los sectores de mayor vulnerabilidad, y vemos los casos también de ciudades como la de Medellín, también es importante hablar de los mecanismos de protección social, particularmente de cómo Ingreso Solidario va llegando a distintos lugares del territorio, pero sobre todo cómo toca vidas. Ingreso Solidario nació para enfrentar esta pandemia y le ha llegado a cerca de 2.600.000 familias. Seguimos creciendo para poder llegar rápidamente a esos 3 millones de beneficiarios. Pero hoy quiero que ustedes vean el caso de Sonia Sierra, una vendedora informal que nunca había recibido ningún apoyo económico del Estado. Hoy recibe Ingreso Solidario y ha sido un mecanismo muy importante de protección. Seguimos pensando en los más vulnerables y no dejaremos de hacerlo nunca, porque este es un país que ha logrado mostrarle al mundo la importancia de su solidaridad. Conozcamos a Sonia Sierra. Vivo en un apartamento con mi mamá, mis hermanas y mis hijos. Soy vendedora informal, me quedé sin trabajo. Me enteré de lo del ingreso solidario por noticias. Uno piensa, el gobierno lo dice, pero uno, lejos de imaginarse que uno va a ser una de las personas que va a salir favorecida para eso, porque somos muchos millones de colombianos. Mi hija fue la que realmente se metió en la página y vio que yo era una de las personas favorecidas. Son 3 bonos que ya me han llegado. Fue mucho la sorpresa y me sorprende aún más, en mi caso que soy completamente desempleada, que lo extiendan, me parece fabuloso. Doctor Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, el avance de Ingreso Solidario, los beneficiarios y ya cuántos giros llevamos acumulados y cuándo estaremos recibiendo el siguiente. Buenas noches, presidente. 2.270.000 hogares ya han recibido 3 giros de Ingreso Solidario. Cerca de 2.500.000 hogares ya han recibido 2 giros de Ingreso Solidario. Y un poco más de 2.600.000 hogares han recibido al menos
un giro de ingreso solidario. Así continuaremos. A finales de este mes de julio se hará el cuarto giro. Esperamos estar cada vez más cerca de esos 3 millones de hogares y que cada uno de esos números de 3 millones de hogares reciban los 4 giros. Recuerden que recientemente el presidente de la República anunció que el programa se extiende hasta diciembre. Recibirán no solo los 3 que se han girado, no solo el que se está por girarse en este mes, sino que en cada uno de los meses que restan de aquí a fin de año recibirán 160.000 pesos esos hogares, no solo para que se mantengan, para que puedan mantenerse durante el aislamiento, sino para que también puedan conservar las expectativas y la esperanza en poder salir adelante. Yo quisiera que también sobre este particular, doctor Luis Alberto, rápidamente usted le contara a los colombianos casos como el de Sonia Sierra. ¿De qué otro tipo de colombianos estamos hablando? Estamos hablando de colombianos que nunca, jamás habían recibido una transferencia en efectivo del Estado. Hogares que en su gran mayoría trabajaban en un sector informal o trabajaban en un sector que ha sido ampliamente deteriorado por la pandemia, porque no pueden recibir un ingreso. Hogares en cada uno de los 32 departamentos que tienen un adulto mayor, que tienen una persona que no puede salir a trabajar, una persona que ha tenido COVID o que ha estado contagiado, que ha estado en contacto. Así tenemos ya hoy más de 2 millones de hogares que han recibido 3 giros, algunos de ellos 2 giros, y seguimos trabajando, tal como usted lo pidió, para llegar a los 3 millones de hogares con ingreso solidario. Gracias, doctor Luis Alberto. Y también, bueno, se nos está agotando el tiempo hoy en Prevención y Acción. 2 mensajes importantes. A toda la comunidad del departamento de Córdoba, la ciudad de Montería, mi saludo al gobernador Benítez, el alcalde Ordosgoitia. Quiero también darles el mensaje que estaremos en las próximas 48 horas llevándoles a ustedes 30 ventiladores para fortalecer la capacidad de unidades de cuidado intensivo, y también estaremos acelerando la entrega de este material importante para la atención de pacientes críticos. Estaremos conversando con ustedes el día de mañana y estaremos llevando este importante material que le responde a las necesidades de los ciudadanos. Y por último, despido el espacio de hoy de Prevención y Acción con mensaje de autocuidado, con mensaje de prevención. Estamos en un momento donde lo que más necesitamos es cultura ciudadana, autocuidado y gran conciencia de que al protegernos estamos protegiendo a los demás y salvando vidas. Los dejo con este mensaje y nos vemos mañana a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Muchísimas gracias. La población mayor de 70 años es una población altamente vulnerable frente al COVID-19. Por esta razón es importante su cuidado y especial protección para proteger la vida. Para que la estancia en casa sea más productiva y mantener su salud en perfectas condiciones, le recomendamos: consulte información sobre cómo reducir el riesgo de contagio solamente de fuentes oficiales y por 1 o 2 veces al día. Dedique más tiempo a otras actividades como la lectura o actividad física en casa. Tome un tiempo diariamente para respirar tranquila y profundamente y hacer actividades que le resulten agradables. Establezca redes de apoyo con vecinos o familiares en caso de requerir medicamentos o alimentos. Procure conservar sus hábitos de sueño y de actividad física y siga normalmente los tratamientos médicos. Recuerde que muchas de sus habilidades y conocimientos pueden ser de gran utilidad para otros durante el aislamiento. Si considera que necesita ayuda o acompañamiento, acuda a las líneas 123 y 192. Salga sin tapabocas, que eso no pasa nada. Si no se lava las manos, no pasa nada. Siéntese ahí que eso no pasa nada. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiaarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.